¿Ya? Sí. Bueno, lo vamos sentando, por favor. Continuamos con esta jornada. Y ahora tenemos otra de las conferencias magistrales que va sobre herramientas de planificación, implementación y evaluación de las políticas de empleo público. Tenemos a Óscar Briones, que es el secretario de la Facultad de Dirección y Gestión Pública de la Universidad de Vigo, investigador del Observatorio de Gobernanza G3. Óscar, ya tengo aquí atrás. Todo tuyo. Muy bien. Te avisaré cuando tengamos, pero... Mira, vale. Encantado. Sí, por supuesto. Muy bien. Voy a ponerme aquí también el reloj. Bueno, comenzando por agradecer a José Joaquín el haberme invitado a este congreso, que la verdad estoy disfrutando enormemente, con gente muy potente. Los que nos dedicamos a esto somos muy pocos y estaban casi todos aquí, es decir, realmente es un elenco de gente muy importante. Yo vengo de la Facultad de Dirección y Gestión Pública, soy investigador en Gestión Pública, en Dirección Pública y en Recursos Humanos, y pensando un poco lo que venía a traer después de una conferencia magistral como la de Arenilla, que es muy potente, a quien admiro un montón, además estuvo en momentos importantes de mi carrera siempre presente. Es difícil por la hora y por el tema más aburrido que esto, a veces parece que no puede haber nada, pero estos son retos que le ponen a uno y estoy acostumbrado a lidiar con alumnos de 20 años a las 9 de la mañana y hablarles de RPTs y de estas cosas, así que yo creo que lo vamos a conseguir y espero un poco con la ayuda de todos. El orgullo, evidentemente, de participar, ya digo, con este elenco de personalidades. Lo que vamos a hacer es una pequeña presentación. Yo sí me he traído un pequeño PowerPoint, aunque ya no está de moda, ¿no? Ya más bien se debe de explicar las cosas de forma más natural, que va a ser un pequeño hilo conductor con ideas que vienen de cultura organizativa, es decir, vamos con una frase a intentar ilustrar cada una de las cuestiones. No sé si tengo ya... Sí, por aquí. ¿Lo tienes? Sí. Vamos a ir ilustrando con una de estas frases. La cultura organizativa es aquel conjunto de creencias que son diferentes en las organizaciones, ¿no? Yo lo que les vengo a traer, diferente al resto de los compañeros que estuvieron en las disertaciones anteriores, y lo que puede aportar valía, es la conclusión de un montón de másteres de dirección pública por todo el mundo, de docencia con alumnado y funcionariado, además combinado esa parte docente con mi labor también, porque he pertenecido a la Administración Autonómica de la Xunta de Galicia, estoy en excedencia, y también a la Administración local. Por lo tanto, entiendo que ese es el valor, es decir, como decía el profesor Arenilla, no nos demos latigazos. Aquí vamos a ver, aunque es un congreso de ámbito nacional, vamos a ver que muchas de las cuestiones que nos suceden en España a nivel de planificación son habituales en todo el mundo. Yo doy clase en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, incluso este verano pues, he cometido la excentricidad de ir a África a ver cómo funcionaba su escala nacional de administración pública, y al final es cierto que tenemos problemas comunes que unos países resuelven mejor que otros. El último premio Nobel se lo dieron precisamente a unos economistas que básicamente dicen por qué fracasan los países, y fracasan cuando las instituciones son débiles. Y en esa debilidad están las administraciones públicas. Por lo tanto, planificando y con estos títulos aburridos, realmente estamos legitimando la democracia. La democracia es la legitimación por resultados, ya lo decía Max Weber, ¿no? A principios del siglo XX. Y lo estamos viendo, por desgracia, con los acontecimientos de la Dana. Se legitima a un país o a un Estado cuando pasa el COVID, cuando pasan acontecimientos tan duros como estos, es cuando uno ve si funcionan o no sus instituciones. Por lo tanto, ahí tenemos esa obligación también de estos aspectos que yo voy a defender, que son más técnicos, pues y más grises, ¿no? El contexto ya lo puso el profesor Manuel Arenilla,
y yo me voy a permitir entrar ya en materia muy práctica. Yo voy a hacer al revés, voy a sacar, como decía el director Ignacio Corral, pues mi pequeña caja de herramientas para que por lo menos os quedéis con esas conclusiones generales de qué funciona mal, por qué no conseguimos planificar lo que comentaba Caridad. Si todos sabemos el diagnóstico, ¿por qué no se consigue, ¿no? Vamos ahí a intentar poco a poco ir llegando a esas soluciones. Comenzaríamos, bueno, con una definición de planificación estratégica. Es un proceso básico y es un proceso esencial en gestión de recursos humanos, ¿no? Gente como en administración local, el profesor Javier Cuenca, pues nos lo recuerda siempre. Evidentemente, la planificación es un proceso tedioso, técnico, gris, difícil de explicar a la ciudadanía porque es algo intraorganizativo, pero es fundamental, sobre todo cuando hay esa percepción negativa de que hay demasiados funcionarios y no se sabe muy bien qué hacen, ¿no? Que esto es un poco a veces ese cliché negativo que, una vez más, no nos castiguemos. No es solo España. El cliché negativo sobre la administración pública es algo universal, en la literatura universal. En España, por encima, tenemos los chistes de Borges, ¿no? Y el libro de Mariano José de Larra, Vuelve usted mañana, entonces casi es aún peor. Pero es cierto que es algo universal, no nos fustiguemos en el caso español. En todo caso, la planificación es evidentemente tener a las personas adecuadas en la cantidad adecuada y con las competencias que hablaban antes aquí, con las competencias adecuadas y en el momento oportuno también. Hay que introducir el tema temporal y ahora vamos a ver por qué. Y con este tema de las competencias ya estamos cambiando el paradigma, porque aquí lo que yo vengo a defender, y cuando pensaba en el auditorio uno siempre piensa que hay cocodrilos, ¿no? Aquí están todos los cocodrilos a la vez, porque están las academias, la política, los altos funcionarios, la función directiva, absolutamente todos los cocodrilos a la vez, con lo cual voy a coger el ropaje de profesor universitario y decir un poco lo que yo creo que es lo que también comentaba el profesor Aranilla, y creo que tenemos el deber los profesores de decirlo, porque no estamos sujetos a un cese porque digamos alguna cosa que moleste a alguien, ¿no? Decíamos que este sería ese proceso básico, esa definición de planificación estratégica. Vamos a ir ilustrándola con estas frases que comentaba anteriormente. La complejidad y diversidad de la administración es grande, es diversa y con valores públicos. No funciona como una administración, como una organización privada. Esto digamos que nos introduce un elemento de complejidad en la planificación. Nosotros no podemos segmentar a la ciudadanía. Aquello de echar a alguien de una tienda porque no, tú no eres cliente para esta tienda, ya no entras, ¿no? Aquí entra todo el mundo, somos un servicio público, atendemos a todo el mundo con sus formas de conocer y con sus diferencias pues idiomáticas, culturales, etc. Eso ya nos introduce un elemento de complejidad en la difícil labor de la planificación, que, como digo, y si queréis incluso como resumen final, como idea fuerza, ¿no? Porque al final a uno de estas sesiones le queda solo una idea. Lo que aquí defendemos es que hay que profesionalizarla, protocolizar y profesionalizar una tarea que debería ser técnica. Como decía antes el profesor, digamos que esa politización que está permeándolo todo, pues debemos de introducir en este elemento también la técnica y la profesionalización de esta labor propia de los recursos humanos. Hay un déficit de inicio, que es la falta de una visión estratégica. Las organizaciones públicas no es como una privada que tiene claros los objetivos. Nuestro objetivo, imaginemos, de coches es ahora venderla a este segmento entre 20 y 30 años, ¿no? Un objetivo claro que se va a reflejar en las ventas a final de año. No funcionamos así. Nuestros superiores son políticos y les gusta vivir en la indefinición normalmente, para no ser medidos. Es decir, todos escapamos un poco de ser medidos, pero sobre todo, y esto no, o sea, todo lo que comento aquí es literatura, no es cosecha propia, ¿vale? Lo que yo aporte como experto es diferente o se me puede preguntar, pero esto es así, también digo a nivel universal. Son organizaciones que se llaman técnicamente de nexo débil y que huyen de la estrategia, huyen de ser medidos, ¿no? De ahí que aparezcan pues esta idea fuerza, ¿no? De cultura organizativa. Aquí estamos para mejorar lo público, vale, concrétemelo. Deme indicadores, deme una carta de servicios, un plazo de devolución si el funcionario no cumple con el trámite, le devolvemos la tasa a los 15 días, ¿vale? Deme algo concreto
pasa en los trenes, ¿no? Los trenes comenzaron a implementar en España esta idea de la devolución del billete en el caso de que llegaran tarde, ¿no? Pero falta esa visión estratégica. ¿Por qué? Porque la esfera política en general en el mundo, no vamos a entrar solo en el caso español, aunque es un congreso nacional, pero aquí también sucede, por eso lo traemos a colación, no le gustan ser medidos, sino le gusta dar objetivos concretos. Vamos a hacer esto, porque entonces te va a medir la oposición, los medios, o va a venir un profesor universitario y va a sacar un paper, ¿no? Y entonces va a molestar a alguien. Falta de visión estratégica, lo cual ya es delicado, porque planificamos, pero ¿hacia dónde? Habría que alinear la planificación de nuestras plantillas con aquellos que queremos conseguir. La interrelación de la planificación con distintos subsistemas de personal. Si planificas mal, si replicamos OPEs, ¿por qué? Tenemos no sé cuántos interinos, tenemos el cuerpo X que está ejerciendo presión, el político quiere aumentar la dimensión de su unidad aún por encima. Da igual si es importante la unidad o no, el político busca dimensión. Los cuerpos funcionariales, no nos engañemos, nosotros también los profesores buscamos dimensión, todo el mundo busca dimensión. Hay que pensar en el ciudadano, a lo mejor no es necesario que todos crezcamos a la vez, ¿no? Por lo tanto, si planificas mal hay un problema, que es para toda la vida. Si ahora incorporamos 1000 administrativos cuando hay cantidad de procedimientos administrativos que se están robotizando y realmente estamos necesitando, y lo estamos viendo en muchas administraciones locales, un perfil de community manager, hombre, de los 1000, aunque sé que hay detrás 1000 interinos, a lo mejor una plaza, déjala para community manager, para la comunicación no política, ojo, de una administración pública. Y crea un perfil en plantilla, en RPT de community manager, porque la gente lo necesita. O me estoy inventando puestos de trabajo, cada uno tendréis los vuestros, ¿no? Un asistente para cubrir los formularios, que está previsto en la ley 39, ¿no? ¿Por qué no dedicar funcionario de asistencia? Como lo tiene ahora pues Renfe para subir a los trenes, que tiene alguien que te asiste. Podría haber alguien que viniera a una oficina y te ayudara a cubrir el formulario, incluso telemáticamente. A veces ya existe, pero son puestos nuevos de trabajo. Lo que quiero decir es que lo primero es cambiar el paradigma, no repliquemos sin pensarlo las OPEs, ¿no? y las plantillas. Es aquello de los presupuestos base cero, ¿no? Casi hay que repensarlo todo. La sociedad es una sociedad líquida, está cambiando muchísimo, ¿no? Competencias digitales, pues pensemos qué perfiles vamos a necesitar, porque si no nos quedamos con un funcionario de por vida mal seleccionado desde origen, mal planificado de origen a veces, ¿no? ¿A quién le interesa, que comentaba antes Caridad, que exista una planificación poco profesional e intuitiva? Quizás casi todo el mundo dice, realmente es una tarea que se debería protocolizar y profesionalizar la planificación. ¿A quién le interesa? Pues yo creo que un poco a todos, es decir, entre todos colaboramos a que esto siga a veces siendo un poco intuitivo. Yo quiero que se cambie, igual que quiero que se profesionalice la función directiva. Eso no quiere decir que sea un examen para ser directivo público, pero hay determinados procesos como la planificación o la dirección pública, ¿no? Como decíamos antes, que deben, y no lo digo yo, lo dice toda la literatura mundial sobre recursos humanos en el sector público, deben tecnificarse, porque si no lo que tenemos son peleas entre políticos, departamentos, el mío es más importante, pido más gente, tú te llevas a este, o entre cuerpos burocráticos. Hoy aquí tuvimos, y yo también lo tengo, estamos todos orgullosos, pero ese orgullo lo trasladamos a que mi cuerpo es el más importante. Yo necesito más recursos. Las peleas a veces no son con ratios de cargas de trabajo, a veces no son preguntándole al ciudadano lo que necesita, a veces no, es que mi cuerpo es importantísimo. Pues ya lo veremos, habrá que preguntarle al ciudadano si es tan importante, porque a lo mejor ya no necesitamos los 1000 administrativos, a lo mejor ya nos llega con 600 porque estamos viendo que la robotización está llegando. Lo que antes era ir al expediente, todos sabéis ahora que es una consulta telemática y otra administración del Estado autorizada te reporta en segundos lo que tú antes era buscar en el expediente, ¿no? Eso cada vez va a más.
interesa, ya digo, a distintos colectivos, interesa al político. Recordemos que son espacios de poder, ¿no? Al político le interesa planificar sus departamentos también. ¿Qué político no va a querer que su departamento sea más grande? Que venga aquí y diga, no, a mí me vale, o un poquito menos incluso. No existe. Pero nos pasa igual, perdón, a los funcionarios también. ¿Qué cuerpo dice que no tenemos un problema de recursos? A veces puede pasar, pero no es lo normal. Casi todo el mundo, cuando se discute una planificación o una RPT, casi todo el mundo es importantísimo. Bueno, pues entonces habrá que hacer una auditoría y decidir objetivamente cuáles son los cuerpos que realmente se necesitan en cada momento. El problema universal del incrementalismo, del INBLO, la idea de la importancia del tamaño de las plantillas, que es lo que hablábamos antes. El rey desfilaba desnudo, pero nadie se lo decía, ¿no? Para ilustrar, bueno, una frase para ilustrar esta idea. Todos tendemos a gastarlo todo. No, mi plantilla la misma o un poquito más, porque si elimino un puesto el año que viene me penalizan. Esta es una lógica perversa. En el mundo privado a veces sucede al revés. Si ahorramos, si incluso con menos gente conseguimos los objetivos, casi nos da un premio la organización. En el sector público, a nivel universal, hay una tendencia incremental. Tengo que gastarlo todo, tiene que ser la misma plantilla, no me reduzcas ese. Aunque no lo necesite, a veces intentamos. No digo que esto suceda en todas las administraciones, yo aquí hablo de tendencias universales y ojalá la suya en la que están sea súper innovadora y no pase esto, pero estas son tendencias universales. No, la misma plantilla, casi sin revisar, porque si pedimos menos ya queda instalado que pedimos menos y el año que viene la dotación presupuestaria va a ser menor. Por lo tanto, hay esta tendencia al incrementalismo de forma universal. El mito de Penélope, aún por encima tenemos un problema de consolidación de datos. Cada vez se está mejorando más, las bases de datos están más integradas y funcionan muchísimo mejor. Las herramientas informáticas, bases de datos, el Big Data mejoró muchísimo, pero yo digo que a día de hoy sigue existiendo esto que preguntábamos hace 15 años y que nos decían desde algún, no sé si era un ministerio, una consejería, podemos ponerlo en cualquier administración. Me encantaría darle ese dato, pero no lo tengo. Es decir, ¿cuál es el volumen de gente que usted tiene para su servicio público? ¿Por qué no lo tengo? Porque tengo una diversidad funcional, a veces incluso hibridada, asistencias técnicas, a veces asistencias técnicas que están trabajando con los propios funcionarios de la casa. A veces te viene un funcionario que no sabe si es de la contrata o si es de la casa, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas algo tan elemental, dígame usted cuánta gente necesita para lo que está haciendo. Pues era muy habitual, esto creo que está mejorando y que mejoró más, pero desde luego a nivel universal sigue siendo un problema. ¿Vale? El cómputo de qué necesitamos. Primero hay que ver qué tenemos en la casa, ¿no? ¿Cuál es el volumen de efectivos? Y ahí hay un problema por la enorme diversidad y la complejidad de la administración pública. El asedio constante del corporativismo, lo comentábamos antes, nuestro cuerpo es el más importante. Esto es casi universal, hables con quien hables, da igual. Si hables con economistas, con los TAC, con los habilitados nacionales, con los profesores también, vamos a meternos en el saco. Los PAS en la universidad, el personal administrativo dirá que somos demasiados profesores y ellos sí que necesitan más. Nosotros decimos, ¿para qué tanto PAS si no hay profesorado, ¿no? Alguien tiene que mediar técnicamente con instrumentos técnicos que existen en cualquier organización, bueno, en cualquiera no, pero en las organizaciones privadas y que se pueden adaptar a una administración pública. Por lo menos intentémoslo. La administración pública tiene derecho a probar y fallar, es decir, hay siempre esta presión enorme. Somos muy inútiles y muy lentos y no cambiamos nada. No, es que si cambias te penalizan muchísimo. El efecto multiplicador de un fallo en el sector público es terrible. En la privada hay un fallo, no pasa nada. Cae una red, bueno, hay despidos. Pero pero la organización lo tapa a nivel mediático. Si pasa en una administración pública, y lo estamos viendo en cantidad de... Eso es mundial, es decir,
un problema con una ambulancia o con algo, vemos que todo se multiplica. No digo que no pasen las privadas y haya despidos, digo que no nos enteramos, que es diferente. En la pública hay 1000 ojos encima y un pequeño fallo se penaliza muchísimo. Pero bueno, tenemos derecho a intentar y a implementar este otro procedimiento técnico, ¿no? Si llegáramos muy justos al final, en todo caso yo podría poner a disposición. Ahí tienen los datos míos del correo electrónico por si quisieran contactar por este material o por cualquier duda que tengan, porque desde la facultad pues hacemos desde informes de consultoría con administración pública, bueno, todo tipo de colaboraciones en este sentido, ¿no? Estamos a disposición. Posibles líneas de mejora. Teniendo este diagnóstico claro a nivel universal y que también se da en España, ¿cuáles podrían ser las posibles líneas de mejora? Desde luego, la mejora de los sistemas, la planificación correcta de existencias de personal, hacer una auditoría de si sabemos qué personal tenemos en la casa, introduciendo esas disquisiciones, ¿no? Asistencias técnicas no las incluimos, el laboral, el funcionario, bueno, toda esta complejidad, pues un organismo autónomo que hace esto pero esto no, esto está externalizado. En todo caso, tenemos que tener claro cuáles son las existencias de personal. Es posible que las administraciones más desarrolladas, nombradamente la Administración del Estado, que es la primera, ¿no? Que es un poco la que seguimos después las comunidades autónomas, este seguidismo histórico de la Administración del Estado, lo tenga más desarrollado, pero no todas, y desde luego en la Administración local seguro que no. La mejora de instrumentos organizativos es necesario. Aquí soy muy clásico, así como somos disruptivos en pensar cómo planificar casi desde cero, no, pero preguntando a la sociedad qué se necesita, pero desde luego la mejora de instrumentos organizativos como cargas de trabajo, catálogos de puestos o fichas descriptivas por competencias, ¿no? Utilizar, por ejemplo, las RPTs no como un documento administrativo, sino un documento enlazado con fichas de competencias de los puestos, ¿no? La RPT nada nos impide, como decía antes el director del Instituto de Estudios Fiscales, nada nos impide, en el margen que tenemos de legislación, hacer determinadas cosas. Y sí podemos hacer una RPT vinculada con un catálogo de puestos o con una ficha de descripción de funciones, y eso vincularlo incluso con el sistema de selección. Todo eso nos lo permite la normativa. ¿De acuerdo? Es decir, sí estamos constreñidos a esa normativa, pero el EBEP al mismo tiempo dejó bastante barra libre, en el buen sentido, para que cada comunidad autónoma pueda determinar un poco su itinerario, ¿no? Planificación de necesidades de personal actuales y futuras. Predictibilidad, que esto es algo de lo que habla siempre Miquel Gorriti, ¿no? De la predictibilidad. Vas a ser bueno hoy, 2 años, 3, toda la vida. Es decir, vamos a analizar, que nadie lo puede saber, pero sí que hay unos predictores, en recursos humanos existen, hay unos predictores de tu desempeño laboral, ¿no? Utilicémoslo. Por ejemplo, todos habréis conocido a gente que es muy creativa, no quiere muchas instrucciones, y habréis conocido a compañeros que quieren instrucciones detalladas. Necesitamos saber esa diferencia. Hay gente que asume muy bien la incertidumbre, y hay gente que no, si le das aquello y es el más detallado, ¿no? Es una rata de biblioteca, te lo va a analizar perfecto, pero necesita una pauta. Entonces, ese tipo de matices debemos de saberlos. Planificación de estrategias de cobertura, instrumentos de versatilidad. Esto es muy delicado, no puede volver a pasar. El gran problema que decía ya hace 20 años Olías de Lima, la profesora Olías de Lima, es la rigidez de la administración pública. Nos pasó con el COVID. Teníamos los ERTES, tenemos aquí algún compañero de la Junta de Andalucía que sabe todo lo que cayó en los ERTES en lo peor de la crisis. Se necesitaba en el COVID, por el tema de los ERTES, de repente 1,5 millones de personas ahí con incertidumbre cómo voy a pagar la hipoteca, y teníamos fomento de obra pública parada. No fuimos capaces, yo no digo como castigo, yo digo imaginemos, porque es posible que estos voluntariamente o con algún tipo de compensación ni siquiera económica. No, ¿qué hicimos en aquel momento? Coger unos terceros interinos. Cuando teníamos personal aquí que podía perfectamente, que lo haría una organización privada, decir, no, mira, en este momento, yo ya sé que todos tenemos nuestras funciones, ya lo sé. Y yo no estoy hablando de que te obliguen a hacer otras funciones.
Estoy hablando de que si creemos en el servicio público y nos necesitan en las oficinas de empleo en aquel momento, que era lo que se necesitaba, que de alguna manera te seduzcan. Yo no digo que te obliguen, yo digo que te digan, mira, pues cada año de desempeño, si te vienes ahora aquí, pues a lo mejor avanzas 2 años en tu... Imaginemos, son fórmulas que dentro del EBEP se pueden llegar a hacer. Y si no, con pequeñas modificaciones legislativas, ¿no? En el ámbito del COVID se podía. Flexibilidad y en el aprovechamiento del talento, redistribución, lo que decíamos, imaginación en esa reasignación. Los que estéis aquí de sindicatos, no vengáis encima, démosle la vuelta. Hay mucha gente que está encantada, a lo mejor es un grupo, como decíais antes, a 2, que si queda libre 1 a 1, no le van a dejar porque a lo mejor esa administración no le permite ni siquiera provisionalmente ir a ese 1, y entonces traemos a un interino de la calle que no conoce la organización. Oye, déjale, aunque sea provisionalmente, a este A2, desempeñar esa función del A1 que tiene la titulación, ¿no? Pues muchas administraciones no lo permiten. Pero es legal, porque hay algunas que sí. Entonces sabemos que es legal. Entonces pensemos en ese tipo de fórmulas imaginativas. Estoy terminando. Evaluación de objetivos y retroalimentación del sistema. Y por último, importante, capacidad institucional. Todo esto tiene que tener el apoyo decidido de los políticos también, ¿no? Es decir, los políticos deben de creer en que se puede protocolizar. Van a perder un área de poder, porque esto es un área de poder política y es un área de poder de los cuerpos que negocian, quiero más de lo mío, o el político quiero una unidad más grande, pero deben de dar ese ejemplo. Y la labor de socialización organizativa también con los sindicatos. Esto no es para castigar a nadie, esto es para mejorar y veremos qué posibilidades de compensación puede haber. Las dos últimas no son estrictamente necesarias. Estas 2 diapositivas van más enlazadas con 2 ideas de políticas públicas. Aunque planifiquemos aquí de forma genial, hay 2 palabras que se nos escapan. Una es la implementación, que es yo planifico y me desentiendo. No, tú planificas y vas a ver lo que pasa en el día a día, porque hay cantidad de problemas inesperados que no somos capaces de planificar. No vamos a poder planificarlo todo, seguro. Entonces, seamos un poco más humildes, utilizando un poco la disciplina del análisis de políticas públicas, y estemos pendientes de cómo se implementa, del día a día de la implementación de ese método técnico de planificación, ¿no? Viendo problemas jurídicos, económicos, etcétera, y corrigiendo o retroalimentando si fuera necesario. Sistema, por tanto, de evaluación para retroalimentar, en línea con la mejora continua, esos datos de planificación van a ayudar a mejorar a la administración. Y ya me despido con una idea fuerza, que sería que creo que es una obligación la legitimación por resultados, y está demostrado, y lo dicen estos 2 premios Nobel, yo no soy nadie, que si mejoramos el rendimiento de nuestra administración pública estamos contribuyendo a reforzar también la democracia. Vale, así que es importante. Bueno, gracias. Sí, vale. Profesor Briones, mil gracias. Vale. Y tú también. Vaya de tu tierra, esto es cercano también. Ahora tenemos una fotito de aquí. Claro, sí. Muy bien, ¿esto es tuyo? Sí, sí. Bueno, pues ahora como en el colegio, ahora tomamos el tiempo de recreo. Ahora acabamos aquí esta primera jornada de mañana, bajamos a donde hemos tomado café esta mañana y vamos a tomar un vino. Vamos a tener 1 hora de descanso entre tomar el vino, charlar, y volvemos aquí después, porque a continuación tendremos la charla motivacional, justamente cuando empecemos a las 3 de la tarde. Primero una charla con Accenture, y después con Irene Rivera. Ese es el programa, y después tenemos ya otra vez mesa redonda a las 3:30. Pero de momento bajamos, tomamos un vino, charlamos, y a las 3 volvemos a comenzar aquí. Gracias, hasta ahora.